La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche. Y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Y es así como Dios quiere que nosotros verdaderamente nos movamos. A veces uno quiere tener confrontaciones. Uno a veces tiene que enfrentarse a determinadas cosas. Y es cuando verdaderamente uno se da cuenta de si uno está o no está, o si no tiene conocimiento o no tiene conocimiento, o si no tiene entendimiento o no tiene entendimiento, o si uno verdaderamente tiene la revelación dada por el Padre. Porque muchas veces usted puede, mi amado hermano, estar convencido de que usted es la gaseosa esa del desierto. Y resulta que a veces nos confrontamos y nos damos cuenta de que no. Por eso una de las cosas que hemos hablado cuando hemos predicado es que tenemos que tener un objeto, ¿sí? Y que fuera de que tenemos un objeto, tenemos que hacer unas metas, y esas metas son metas a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Y que lo más indicado, según lo indica la palabra, es a corto plazo. ¿Para qué? Para que en la medida que vayamos consiguiendo esas metas, nos vayamos dando cuenta y verdaderamente vayamos echando unas raíces de posicionamiento y de posesión para poder enraizarnos fuerte de modo tal que cuando venga cualquier tormenta nos lleve de pronto a inclinarnos, pero que nunca nos pueden arrancar. No seamos arrancados, no seamos desarraigados de donde estamos. Y es así como yo quería enfrentarme, yo quería tener enfrente mío una persona que conociese la palabra, ¿sí? Pero que no fuera un sacerdote de la iglesia tradicional, porque ellos son muy teólogos y son muy reactivos, o sea, y a veces no aceptan cosas, y es cuando uno de pronto tiene que enfrentarlos, y es una contienda, y no es bueno, porque nosotros no fuimos llamados a contender, nosotros fuimos a hacer frutos del Espíritu de Dios. O sea, nosotros no podemos, si nosotros vemos que de pronto tenemos obras de la carne, tenemos que devolvernos, entrar y decirle, Señor, ¿qué está pasando con mi vida? Porque nosotros fuimos llamados a ser fructificados. No fuimos llamados a hacer obras en la carne. Y en el día de ayer se presentó ante mí un señor, ¿sí? Porque estaba interesado en vender mi casa. Y yo que iba a saber que él era un tipo que conocía bastante la palabra. Y entonces cuando yo hablé con él, él me dijo, yo soy católico, apostólico y romano. Dije yo, wow. Y llegó a visitarme y empezamos a hablar. Y cuando él entró, pues lógico, en mi casa hay 3 bibliotecas. Una grande, una mediana y otra pequeña. Entonces se paró en la mediana y empezó a mirar. Y empezó a ver que yo tenía Biblias. Dijo, ¿y esta qué? Le dije yo, esa es tal cosa, esta qué otra, esta qué tal cosa. Dijo, pero usted aquí no tiene Biblia católica. Le dije, no, señor. Entonces, de pronto, como estábamos viendo la casa para que él la pudiese ver, para que la pudiese promulgar, entonces fuimos a la biblioteca grande, y en la biblioteca grande, pues lógico, tengo un espacio como unos 8 metros, donde hay puros libros. Hay de medicina, hay de ortopedia, hay diferentes libros que yo leí antes, ¿sí? Como decir el caballo de Troya 1, caballo de Troya 2, 3, 4, 5 y todas las cosas. A mí me daba, yo le dije a él, es que yo soy un ratón de biblioteca. A mí me gusta mucho leer, Pero resulta que
entramos a esa biblioteca y él empezó a ver cosas. ¿Y esto qué? Y dije, no, esto es tal cosa, esto es tal otra. Y de pronto fuimos y dimos vuelta por la casa y en la parte de abajo de la casa, en la parte del patio, hay el kiosco. Y de pronto empezamos a hacer, nos sentamos ahí en el kiosco y él empezó entonces de una vez a confrontarme. ¿Sí? Y lo bonito es cuando tú te confrontas con alguien que también casi tiene un mismo idioma de uno, ¿sí? Pero está en el otro lado. Uno dice, wow. ¿Eh? Y empezamos a hablar de todo el caminar desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? Él decía unas cosas, entonces yo le decía esto, por esto, por esto. Pero él siempre aferrado, ¿sí?, a su tradición, ¿sí?, aferrado a su forma, a su creencia. Entonces yo le decía, yo lo dejaba que hablara y después yo llegaba y le decía, por esto, por esto, por esto. Entonces le metí ahí la cuñita, ¿sí? Y como, pues, cuando empecé a hablar con él, pues se vino conmigo todo lo que yo prediqué en cuanto a la parte del misterio, en cuanto a la parte de la, ¿sí?, del vislumbrando la gloria de Dios, ¿sí?, y en cuanto a la parte de Victoria en Victoria, y empezó todo a venirse y empecé yo a hablarle a él, a decirle esto y esto y esto. Esa convicción que tenía él, esa fuerza que tenía él, porque él hablaba fuerte, él me dijo, es que a mí me dijeron que yo fuera diácono, pero entonces el padre con quien yo estaba, entonces me dijo que no, porque eso era, le metía mucha teología, entonces los hacía muy reactivos, y uno tiene que ser abierto, entonces empezamos a hablar. Pero lo bonito de todo es que uno se da cuenta, uno dice, wow, Señor, y entonces ahora sí yo, y empieza uno a ver que el Espíritu de Dios lo acompaña a uno, Él es el que lo acompaña a uno. Él es el que le da a uno, el que lo convence a uno de todas las cosas, es el que le dice a uno esto, por este lado. Y yo le decía, por este lado, por ese lado. Yo no, o sea, no confrontaba con él. Yo únicamente nada más le hacía ver a él las cosas para que él verdaderamente vislumbrara la cosa, la gloria de Dios. Entonces yo le decía, mire, la única fórmula para que nosotros los dos podamos verdaderamente saber si lo que estamos diciendo es verdad, ¿sí? Porque él empezó a decirme, bueno, entonces cuando uno llega y entonces al padre llega y le dice, pero entonces él caminaba, él saltaba, él brincaba, él hacía una serie de cosas, y yo lo veía y él decía, si nosotros llegamos, de pronto le dice, no te conozco, ¿cómo eres? ¿Por qué no estás vestido así, tal cosa? Entonces yo, viene a mi mente, se venía ahí una la cita bíblica, y una está, listo. Y de una está. Entonces le decía, pero fíjese que el padre le dice, no te conozco. Y fíjate lo que él le decía. Pero ¿cómo es posible que no me conozcas si yo hablé de ti? Si yo hice milagros en nombre tuyo. ¿Y cuántas veces nosotros estamos plenamente convencidos de que estamos hablando en el nombre de Jesús y estamos haciendo hostias para el diablo? Le dije. Así se lo dije así. Entonces le dije, porque es que la palabra es una. Entonces llega y ¡pum! Entonces él me habla a mí y me dice del amor de Dios, ¿cierto? Entonces me dice tal cosa, me dice, Dios, ¿qué dice? ¿Qué dijo Dios? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas las fuerzas, es lo que dice el primer mandamiento. Le dije yo, correcto, cierto. Ese es el primer mandamiento. Le dije, qué belleza, le dije. Pero ¿qué dice él? No podrás hacer dioses, ¿sí?, de ninguna imagen, de nada. Dioses ajenos. Y entonces, ¿qué estamos haciéndole? El Dios que está, entonces él dijo, mire, es que yo veo esta imagen, ¿sí?, de esta crita, ¿sí?, y entonces yo no adoro esa imagen, yo adoro es lo que ella representa para mí. Le dije yo, bueno. Le dije yo, entonces ahora vaya ahí a la mitad del patio, haga lo mismo y mire hacia el cielo y diga, adore el cielo. Le dije. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que no podrás adorar, no tendrás dioses ajenos ni nada de eso. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? Le dije. Dije, ¿por qué? Porque desde el último concilio, le dije yo cuando fui apostólico, católico y romano, yo estuve en Roma, yo le besé el anillo al Papa, yo prácticamente tomé la foto del Papa, le mandé a hacer la firma del Papa y tal cosa. Yo hoy por hoy no pertenezco a eso. Fíjese lo que el apóstol Juan dijo cuando estaba frente al ángel en el Apocalipsis.
Y el ángel, y él se fue a adorar al ángel y dijo, no me adore porque es que yo soy otro congénere, o sea, otro parecido a ti, otro consiervo tuyo. Y así estuvimos 2 horas y media. Imagínense ustedes 2 horas y media hablando y no nos dimos cuenta de que pasó el tiempo. Y yo decía, wow, yo estaba contento y gozoso porque yo decía lo que yo quería. Yo quería saber hasta dónde llegaba mi conocimiento, mi entendimiento y la sabiduría, pero ¿qué pasaba? Hasta que eso me lo estaba dando el Espíritu de Dios. Cada ratico era pum, pum, y me daba cada ratico la palabra. Esta otra, y me lo metía por ese lado. Entonces eso es bonito. Eso cuando uno ve que de pronto tiene que hacer una confrontación, ¿sí? O sea, no un enfrentamiento, sino una confrontación, o sea, un tú a tú, ¿sí? Con alguien que también, o sea, yo creo que a él le falta un pelín, ¿sí? Como dice Cristian, ¿cómo es que dice Cristian? Los cinco para el peso, ¿sí? A él le faltan los 5 para el peso, sí, a él le faltan los 5 para el peso para conocer, para vislumbrar la gloria de Dios, porque él la tiene. Estoy convencido de que él tiene la base. Él lo tiene, o sea, él lo que le falta nada más es dejar a un ladito porque él me decía, es que eso, o sea, de la parte, porque hablábamos de la Trinidad, y yo, es que nosotros no, nada de Trinidad, nada. No, que hablamos, le dije, no, es que nosotros hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Eh? La palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 5, versículo 7, dice que 3 son los que están en el cielo. El Padre, el Verbo, ¿sí? Y el Espíritu, los que dan testimonio. Entonces yo le decía a él eso, y él me metía, pues siempre me hizo el cuadrito, me hizo la figurita, y debajo me metió, ¿sí? La convicción que él tenía, ¿cierto? Su doctrina. Pero bueno, lo bonito de todo es que nos pudimos dar cuenta de que verdaderamente Dios a mí en poquito tiempo, casi en 6 meses, me ha llevado a saber dónde estoy y por qué estoy acá, ¿vale? Bueno, mis amados hermanos, hemos venido hablando de muchas cosas, todas bonitas. Hemos venido hablando para que ustedes mismos se den cuenta, para que ustedes mismos analicen, para que ustedes mismos lleven, sojuzguen, ¿sí? y vivan la experiencia que cada uno tiene en Cristo Jesús. Porque es una experiencia, es algo que tiene que ser vivificado, es una vivencia muy especial. ¿Sí? Yo no puedo decir es que yo soy el único que ha tenido esa vivencia, no. Yo creo que todos la tienen, lo que pasa es que algunos no han alcanzado verdaderamente a vislumbrar, a conocer, ¿sí? La bendición de Dios, las bienaventuranzas que Dios nos trae a cada uno de nosotros. Y por eso tenemos a veces que pedirle a Dios que verdaderamente nos permita ver con los ojos de Él, para poder verdaderamente ver todo lo que Él tiene para nosotros. Porque Pablo lo dice en su palabra, Pablo dice que todas las cosas fueron hechas ¿para qué? Para glorificar ¿a quién? Al Dios Padre Todopoderoso, para glorificarlo. Y es así como nosotros, en la medida que nosotros podamos verdaderamente ver con los ojos de Dios, lo podemos glorificar más porque nos damos cuenta de que es cierto lo que estamos viendo. Es cierto lo que estamos viviendo. En los comienzos de la iglesia, Jesucristo, el verdadero camino, ¿sí? Nosotros hicimos muchas cosas y estábamos tan convencidos de lo que estábamos haciendo que Dios nos llevó a que nosotros vislumbráramos, o sea, viéramos lo que la palabra de Dios dice y confirmáramos lo que la palabra de Dios dice. Quemábamos, ¿sí? Quemábamos en el altar, quemábamos lo que era la piel, quemábamos los cuernos, quemábamos las pezuñas, quemábamos las tripas, ¿sí? Y nosotros veíamos que la palabra de Dios dice que salía humo blanco, ¿sí? Y que no tenía ningún olor. Y nosotros lo confirmamos con experiencias propias. En esa medida Dios a nosotros nos ha venido llevando en un discurrir de la iglesia, en donde hemos pasado por diferentes partes y en este momento estamos en esto. ¿Estamos qué? Estamos en la revelación, estamos en la iluminación de la palabra. ¿Por qué? Porque estamos cerca. Estamos cerca de irnos para otro sitio, que la palabra de Dios lo está diciendo,
¿Pero qué? ¿De qué me sirve a mí? Como decía este señor y como lo dice la palabra, ¿cierto? ¿De qué me sirve a mí decir, Señor, si es que yo he hecho esto, esto y esto, y vamos, la gente se ha caído, tal cosa, y he sanado enfermos, tal cosa, pero sí, lo he hecho todo a su nombre, pero en ese momento Jesús le dice, pero es que yo no te conozco, yo no te conozco. Entonces tenemos que llegar a un momento en el cual tenemos que verdaderamente estar, ¿sí? Estar verdaderamente en la revelación, pero iluminados e inspirados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Con la palabra, poder que usted use la palabra, que usted la traiga a su boca, ¿sí? Pero que esa palabra ya esté en su corazón y en su corazón le diga a usted una serie de cosas que sienta usted en el corazón, ¿sí? Que cuando usted las pronuncie, o sea, las traiga a su mente y las lleve a su boca, usted verdaderamente está sacando todo lo que tiene de sí para algo. De sí para algo. Como yo le decía a este señor, yo le decía, ¿qué pasó con Pedro y con Juan cuando el cojo de la hermosa fue y le puso la mano a ellos para que le dieran? ¿Qué le estaba pidiendo él a ellos? Natural, la carne. ¿Pero qué tenían ellos? Ellos en el capítulo anterior habían recibido algo. Habían recibido el dinamis, habían recibido las lenguas del Espíritu de Dios en lengua de fuego, ¿sí? Donde ellos estaban en fuego todo el tiempo, dentro de sí, dentro de su corazón era fuego. Y así tenemos que ser nosotros, fuego intenso. Fuego que cada vez que usted pronuncie la palabra, la pronuncie con fuego. Hoy estaba mirando un audio de una, dice, ¿cómo es que se llama esa? Las que atienden llamadas. Call center, ¿sí? Llega y es una santanderiana y dice, ¡ay, Juanita, tal cosa! Y entonces, ¿qué? ¿Usted por qué tal cosa? Y entonces el tipo le dice, bueno, ¿y cuánto va a mandar? Le dice el tipo y ella dice, no, eso no es nada, eso me vale más. Entonces uno se da cuenta y dice, no, las mujeres de Santander son todas así, ¿cierto? ¿Ven? Pero por la forma de ser. ¿Sí? No quiere decir que le peguen a uno ni nada, pero sí le pegan en cada rato. Entonces así es como uno tiene que ser, uno tiene que verdaderamente demostrar de dónde es. ¿Qué es el espíritu que usted tiene? ¿Cuál es el espíritu que tienen aquí las santanderianas? Todo el mundo dice que son berracas. ¿Sí? Pero es un espíritu de contienda. ¿Sí? Un espíritu de pelea, un espíritu de batalla. ¿Sí? Y nosotros tenemos que ser de batalla, de contienda. Nosotros tenemos que ser guerreros, siempre dispuestos, con la armadura puesta para poder defendernos del ataque del enemigo y poder también defender a la gente del ataque del enemigo, de modo tal que todos conozcan que nosotros estamos en Cristo Jesús. Bonito, ¿cierto? A ver, la parte de este comienzo, que no sé cuánto tiempo durará, se llama Caminemos. Caminemos en Cristo Jesús. Vamos a empezar una marcha, vamos a empezar un caminar en Cristo Jesús con base a todo lo que tenemos de antes. Con base a todo lo que tenemos de antes. Yo pues, la base mía son ya 70 años. ¿Sí? ¿Quién sabe cuánto será la base de ustedes? Con la base mía, pues yo tengo ya más experiencia, tengo más conocimiento, tengo más entendimiento, ¿sí? De pronto Dios me ha dado revelación, de pronto la pastora tenga más que lo que yo tengo. Sí, pero eso es, vamos a empezar a caminar todos. ¿Para qué? Para que en la medida que caminemos todos conozcamos la voluntad del Dios Todopoderoso, del Abba Padre. Así como conocemos la voluntad porque Jesús lo dijo, yo vine a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre, ¿cierto? Él es el Hijo, Él también es Dios, pero Él vino a hacer la voluntad de Dios. Y es así como nosotros que vemos que en la época de Jesús, unos decían de él, ¿sí? Es un hombre bueno. Y otros decían, no, él no es bueno, sino que engaña a la gente. Eso está en Juan capítulo 7, versículo 2. Por tanto, Jesús aprovechó esta oportunidad. ¿Qué hizo Jesús? Sacó de lo que decían de él, sacó algo para poder, ¿qué? Para poder hablar y defender al Padre
y defenderse él y también por consiguiente poder exaltar el nombre de Dios, del Abba Padre. Entonces nosotros siempre que nos vamos a enfrentar a alguien, vamos a enfrentarnos a una persona que nos quiere acabar, que nos quiere destruir. Pero nosotros tenemos que, en el poder de Dios, tenemos que voltear eso. ¿Para qué? Para que seamos de bendición. ¿Para quién? Para aquellos que están enfrente de nosotros y también para nosotros. Porque en la medida que usted es bendición para ellos y ellos se convierten en esa medida, usted se convence más de que usted está en la gloria de Dios. De que usted está caminando de victoria en victoria. Cuando llega usted a un sitio, por decir, creo que en el mundo muchas veces nos ha pasado, ¿cierto? Que de pronto estamos en una reunión, en una fiesta, y de pronto empieza la pelea, y ¿quiénes están peleando? ¿Qué está peleando su primo? ¿Qué está peleando su primo contra su hermano? ¿Qué tal cosa? ¿Y se va usted a qué? ¿A pelear? No, usted se va a ¿qué? A disminuir ese fuego, ¿para qué? Para que haya paz entre ellos. Si usted no es capaz, si usted no tiene la capacidad, ¿qué hace? Pues le dan en la mula y termina usted acostado en el piso, de pronto en el servicio de urgencias de un hospital. Pero si usted sabe llegar las cosas, usted lo que hace nada más es llegar, y sabe dirigir, y dirige la batuta de modo tal que a lo último terminan ambos abrazados y usted abrazándolos a los dos. Y ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros no tenemos que ver enemigos. Nosotros tenemos que ver amigos, a hijos de Dios, criaturas hechas de Dios. Por eso la palabra de Dios lo dice en su palabra muy clarito. Dice, primeramente buscar dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, ¿sí? Con todo, ¿sí? Con todas tus fuerzas, ¿sí? Y ¿a quién más? ¿A quién más? Y acaba Jesús y le dice, y a tu enemigo. Porque ¿qué te sirve a ti amar a tu amigo, amar a tu hermano? ¿Sí? Si prácticamente ya lo tienes que estar amando. Tienes que amar a aquel que te ha hecho lo malo para que tú puedas demostrarle a Dios que tú tienes el perdón y el amor de Dios. Porque sin el amor de Dios no podemos tener el perdón. No se obtiene el perdón, mis amados hermanos. Puede que de pronto diga usted, yo ya olvidé, pero cuando de pronto aparece la voz, se levanta ese tanque, se levanta ese barril y quiere explotar. Y muchas veces explotamos sin querer, queriendo, como decía el Chapulín. ¿Ve? Y explotamos contra alguien que ni siquiera tiene ni arte ni parte. ¿Ve? Y ahí sí nos metemos en la vaca loca. Por eso entonces Jesús aprovechaba esta oportunidad y expuso las normas para la dirección de la palabra divina de Dios. Él estableció unas normas que son las que nosotros también tenemos que leer en el Evangelio, en los 4 Evangelios, para poder saber qué normas estableció el Hijo de Dios, que fue no a abrogar la ley, sino fue a redireccionar la ley. O sea, él fue a enseñarnos qué significaba la ley. Él fue a enseñarnos qué significaba el misterio de él y qué significaba verdaderamente vivificar la presencia de Dios y la gloria de Dios. Y en esa medida, él decía en Juan capítulo 7, versículos 16 y 17. Jesús le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, fíjese que él ahí le estaba explicando a ese pueblo, le estaba diciendo que él venía a hablar era en nombre del Padre. Y que si verdaderamente entendíamos lo que él quería decir, en ese momento estábamos conociendo la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? La voluntad del Padre. Entonces, para poder entender, para poder conocer la voluntad del Padre, tenemos que verdaderamente entender el misterio de su palabra. ¿Qué es el misterio de su palabra? Es cuando nosotros vamos y estamos en Cristo Jesús. Cuando nosotros verdaderamente hacemos lo que antes hicimos, ¿cierto? ¿Qué fue? Primero que todo tenemos que permitir que Dios venga a nuestra vida, para que Él cene con nosotros.
En la medida que nosotros somos nuevas criaturas, en esa medida nosotros empezamos a tener una identidad en Cristo Jesús. Cuando nosotros empezamos a tener una identidad en Cristo Jesús, empezamos a ¿qué? A tener unas arras, que es el Espíritu de Dios, que dice la palabra del Espíritu Santo, que es necesario que Él venga ¿para qué? Para que nos limpie, nos lave, tal cosa, y fuera de eso nos convenza de pecado, de juicio y de justicia. Y además de eso sí, nos llene y nos convenza, sí, nos dé como decir, ese quit, que es esa convicción y esa certeza, ese munat, para que podamos verdaderamente, sí, ver nuestro objeto y de acuerdo a eso establecer unas metas y de acuerdo a la consecución de esas metas, entonces, que nuestras emociones y nuestros pensamientos sean en el cuerpo. ¿En el cuerpo de quién? En el cuerpo de Cristo. Y es así como nosotros tenemos, mis amados hermanos, que es saber cuál es el prerequisito fundamental que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para usted, para todos y para mí. Hay un prerequisito fundamental, mi amado Dios, que es conocer la voluntad de Dios, conocer qué es lo que Dios quiere. No lo que yo quiera, no mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Conocer lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo, ¿para qué? Para que nosotros pudiésemos conocer la voluntad del Padre por intermedio del Hijo. Él envió a Jesús para que Jesús viniese aquí, se encarnase, ¿sí? Y fuese ese testimonio que nos permite a nosotros poder decir, Él sabe lo que yo siento. Porque Él conoció lo que yo siento. Él tuvo que haber caminado por un bosque y tuvo que haberse rasguñado las piernas, tuvo que haberse lastimado los pies, tuvo que haber tenido problemas, ¿sí? Él tuvo que haber tenido complicaciones. ¿Con quién? Con toda la gente. ¿Sí? ¿Cuántas veces él de pronto fue a coger de pronto una fruta y le dijeron, no, porque ese es de nosotros, este es el campo de nosotros, ¿usted qué hace aquí? Y lo echaron a patadas. Y nosotros también estamos viviendo esa experiencia. Entonces él vino y Él conoce nuestras experiencias. Por lo tanto, por eso Él quiere que lo que está escrito acá, escrito está, ¿sí? Nosotros también podamos verdaderamente disfrutar de eso, gozarnos con eso que está escrito ahí. Pero para poder disfrutar de algo, tenemos que conocerlo. Tenemos que verdaderamente entenderlo. Y tenemos que verdaderamente, sí, tener el poder de Dios, el poder del Espíritu, ¿para qué? Para poder tener la revelación de eso que estamos viendo. Porque sin el poder del Espíritu de Dios, ayer me convencí de eso bastante, y yo, Señor, el Espíritu de Dios es muy grande. Sin usted tener el poder del Espíritu de Dios, mi amado hermano, usted puede leer letra muerta. Letra. Pero cuando usted verdaderamente la trae, la lee y el Espíritu de Dios le dice, ¿sí? ¿Qué pasó? Entonces empieza usted a entender lo que la palabra dice. Y en la medida que usted empieza a entender, por ejemplo, este ejemplo que aquí lo acaba de ver en Juan capítulo 4, versículo 35, dice, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. ¿Qué significa eso? Entonces, cuando nosotros empezamos ya a discernir, a sojuzgar esta palabra, esta cita bíblica, empezamos a darnos cuenta de qué es la siega, ¿sí? ¿Qué es alzar los ojos? ¿Qué es mirar hacia esto? ¿Por qué el tiempo este? ¿Qué sucede? Entonces, cuando empezamos verdaderamente a vislumbrar su palabra y empezamos a ver qué es eso. Entonces, el prerequisito fundamental es que tenemos que conocer la voluntad de Dios. Tenemos que ir precisamente a eso. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros seamos, óigame bien, una vez les dije que tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes y tenemos también que caminar en fe. Hay cosas que de pronto nosotros no podemos, como decir, no podemos sojuzgar. ¿Por qué? Porque si Dios no permite que nosotros la podamos sojuzgar es porque Él quiere mantenerla en oculto hasta el momento, hasta el tiempo, ¿sí? Porque recuerde que la palabra de Dios dice que hasta los profetas anhelaban.
profetas anhelaban conocer lo que nosotros conocemos. Los profetas anhelaban el misterio que nosotros ya, por intermedio de Pablo y el intermedio de Cristo, Jesús, a nosotros nos fue revelado, porque era el tiempo para nosotros, era el tiempo de nosotros. Y es así como Dios, veamos cómo Dios creó al hombre. ¿A qué? Lo creó a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. No había nadie más para decir a semejanza de este otro, sino a semejanza de Dios. Lo creó a imagen y semejanza de Él, a su propia imagen. ¿Pero qué creó? Creó a un ser, ¿sí? Y a ese ser, ¿qué le dio? A ese ser le dio vida, pero fuera de darle vida, le dio un aliento, un espíritu, ¿sí? Y fuera de eso le dio un alma, y Él se convirtió en un ser viviente. Ese ser viviente estaba con Dios todos los días, disfrutaba de la presencia de Dios. Él tenía a Dios, él decía tal cosa, inmediatamente yo pienso que él, sí, todo se le acercaba. ¿Por qué? Porque Jesús hizo eso con la higuera. ¿Qué le dijo a la higuera? Dame de comer. ¿Qué tenía que hacer la higuera? Tenía que darle de comer, pero la higuera no estaba en ese momento para darle de comer. Pero yo creo que si la higuera hubiese podido hablar y decir en el nombre de Cristo Jesús le voy a dar de comer, le había dado de comer. ¿Sí? Y porque no le dio de comer, entonces no funcionó, o sea, no actuó de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, en ese momento, ¿qué pasó al día siguiente cuando pasaron los discípulos? Estaba seca, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros nos podemos estar secos? Una vez les comentaba, ¿cierto? Le dije, ahí afuera hay un tumulto de huesos secos. Que caminan, que andan por todos lados, que brincan como unas cabras, ¿cierto? Pero son huesos secos. Y hay necesidad de que venga un espíritu para que el espíritu le diga, sí, en nombre de Dios, en nombre de Cristo Jesús, en nombre del Padre, sí, huesos secos, sí, recibí el espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu que cada uno tiene, así como Juan y Pedro le dieron el espíritu al cojo de la hermosa. ¿Qué pasó con ese espíritu que recibieron? ¿Qué hizo el cojo de la hermosa? Se volteó y lo primero que hizo, le dijo, levántate, y se levantó sobre sus pies. Imagínense, ahí tenemos las dos opciones, lo que hemos siempre hablado, ¿cierto? ¿Sí? Antes de y después de. Antes de, él estaba, él anhelaba o él deseaba, dependiendo de donde él estuviera su mente, donde estuviera su corazón. Porque si el corazón de él estaba en el mundo, él deseaba. Pero su corazón de él estaba en Dios, él anhelaba estar en la presencia de Dios. Entonces, cuando él recibió marcha, cuando él recibió el milagro de Dios, cuando él recibió lo que Dios tenía para él, en el tiempo que lo tenía, en la forma que lo tenía y en el lugar que lo tenía, en esa forma él pudo haber respondido de dos cosas, porque él tenía una voluntad que Dios respetaba. Esa voluntad que tenemos todos nosotros, que Dios respeta, esa voluntad Dios la entregó, a nosotros nos la entregó. ¿Sí? Óigame bien, y él no se puso a pensar, ¿será que de pronto este me falla o será que de pronto este no me falla? Él tuvo fe en nosotros. Él creyó en nosotros. Él tuvo en cada uno de nosotros un propósito. Cada uno de ustedes tiene un propósito. Cada uno de los que están afuera tiene un propósito. Fíjate que los 12 discípulos, 11 tenían un propósito y uno tenía otro propósito, que era diferente. Fíjate que los 11 discípulos, uno de pronto, dos eran buenos, estaban muy teológicamente muy bien, y había otros que todavía les faltaba. Cuando vino el Espíritu de Dios, hubo necesidad de que estuvieran todos unánimes juntos. ¿Cuántos estuvieron allá presenciando el ascenso del Señor Jesús? 500, ¿cierto? ¿Y cuántos fueron al aposento alto a recibir el poder del Espíritu de Dios? 120. Faltaron 380. Pero ¿cuántos recibieron del poder del Espíritu de Dios y de su palabra cuando fue Pedro y les habló a todos? ¿Cuántos se reunieron? Entonces, ¿qué pasó? Es así como Dios verdaderamente tiene para que nosotros empecemos. Hay un requisito, hay un prerequisito fundamental, que es conocer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para poder nosotros ser obedientes a esa palabra. Y la voluntad de Dios está escrito está. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, de mí han hablado, ¿qué?
Habló el Moisés, ¿sí? Y hablaron, ¿qué? Los profetas, o sea, el Tanakh. Y es así como Dios verdaderamente, por intermedio de Jesús, fue cuando verdaderamente presentó, dijo, mi doctrina no es mía, es del Padre, es de aquel que me envió. ¿Sí? Pero es una doctrina de común unión, una doctrina de amor, una doctrina prácticamente donde hay justicia y hay misericordia. Ayer me preguntaba este señor, me decía, ¿y en qué consiste la justicia y en qué consiste la misericordia? Le dije, la justicia es porque Dios es un Dios creador, un Dios solo. Es un Dios de orden, es un Dios de principios. Él no puede faltar a su principio. Entonces le dije, mire, resulta que había un rey de una tribu, ¿sí? Y en esa tribu se estableció que todo aquel que robara era sentenciado a 40 latigazos. Resulta que encontraron que alguien estaba robando y entonces empezaron a investigar y encontraron a la persona que estaba robando y resulta que la que robaba era la mamá del rey, que ya estaba anciana y estaba muy delgada, ¿sí? Y se le veían los huesos por todos lados. Y todo el mundo esperaba que él faltara a su justicia. Que él verdaderamente dijera, como es mi mamá, entonces cambiemos la ley, hagamos otra cosa nueva, establezcamos un nuevo reglamento, que es lo que el pueblo fariseo estaba haciendo. Cambiaron todas las cosas, la hicieron para su fruto propio, ¿sí? Y todo lo que ellos hacían era para conveniencia de ellos cuando verdaderamente no estaban. Por eso la palabra de Dios siempre lo dice en el antiguo, para que se presente en el nuevo. Y uno dice, wow, pero es que Dios, claro, es que Dios es un Dios omnisciente. Dios todo lo sabe, en todo el tiempo. ¿Y qué pasó entonces con esta orden? El rey siguió la marcha y todo el mundo decía, uy, el rey es malo, perverso, dañino. Mire, ¿cómo es posible que él vaya a castigar a su mamá si fue la que lo parió y tal cosa? Bueno, ¿qué no dijeron? Yo me imagino todas las palabras y todas las cositas que dijeron. Cuando de pronto llegaron y pum, pusieron el calzo, pusieron todo a nivel del o sea, el patio principal donde todo el mundo se daba cuenta, ¿sí? Y todo el mundo esperando que él dijera, no hay nada de eso, ¿cierto? De pronto siguió el redoblar de los tambores y se para y van y ponen la abuelita ya encima acostada con esa espalda, y le quitan toda la ropita y ven puros huesecitos, ¿sí? Todos huesos y todo el mundo dice, Y a ver quién decía eso, ¿para qué? Para que sucediera lo que pasó cuando a Jesús se fue llevado la mujer esta que estaba en adulterio. Sí, le llevaron toda la mitad, ¿cierto? Resulta que cuando la palabra de Moisés dice que toda aquella pareja que se encuentre en adulterio, los dos van a ser apedreados y muertos. No es uno solo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús se agachó y empezó a escribir en la tierra. Y dijo, todo aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Y qué hizo este rey? Este rey siguió la marcha, siguió todo. Y cuando ya iba a levantar la mano el castigador, ¿sí? Cuando iba a levantar la mano el espíritu de muerte, fíjate bien. Entonces, ¿qué pasó? Vino el rey, se quitó su ropa, se quitó su vestidura real y decidió descender de lo alto del cielo, decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Para qué? Para que él vaya y sea el que sea prácticamente el que dé la vida por todos ustedes. Y viene y se acuesta encima de esta abuela, de esta mamá, y le dice que se cumpla la ley. Y es cuando se cumple la ley sobre este. Y es así como Dios, en su infinita misericordia, en ese amor infinito de Él colocó esa persona, ¿sí? Para que Él fuese el primogénito, para que Él fuese ese cordero, para que se llevase a inmolarse. ¿Para qué? Para poder terminar con esta secuencia de matar ovejitas todo el tiempo, y vacas y carneros y todo. Y es así como Dios verdaderamente quiere que nosotros, y eso lo hizo a Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en nosotros colocó una parte física y colocó una parte espiritual. La parte física, que era el alma, el espíritu,
estaba unido con el cuerpo, mis amados hermanos. Y en la parte espiritual, el alma y el espíritu estaban unidos con Dios. Entonces, esa unión del alma con el espíritu, con Dios, esa unión del alma con el espíritu, con el cuerpo, es la que hace que usted, mi amado hermano, hoy por hoy pueda tener esa unión con Dios. Pueda verdaderamente decir, es que la palabra, lo que dice la palabra, me compete a mí. ¿Por qué? Porque ya está usted, volvió otra vez usted a Génesis capítulo 2, mi amado hermano. Ya usted no es ese ser que cuando pecó Adán y Eva, perdieron todo y fueron expulsados del sitio. Ya Dios quiere que usted otra vez vuelva aquí y aquí usted otra vez viva lo que Él y goce de lo que Él dispuso en la tierra. ¿Para quién? Para su Hijo amado. ¿Sí me han entendido ustedes? Por eso Dios quiere que nosotros, mis amados hermanos, ¿sí?, nosotros verdaderamente tengamos esa certeza, esa convicción, y tengamos ese conocimiento, ese entendimiento, ¿sí?, con esa, como decía Cristian, ¿sí?, la inteligencia, ¿sí?, en la medida que usted va caminando, esa inteligencia se va haciendo madura, y esa madurez de la inteligencia lo lleva a usted a que sea ¿qué? A que sea una persona experimentada, una persona llena de conocimiento, llena de entendimiento. Pero si usted está ahí, listo, se quedó antes de, porque hay mucha gente que tiene, que sabe mucho, sabe muchísimo, y la gente le dice, ¿qué le dicen? Sabios, le dicen sabios. Pero cuando nosotros vamos al camino del Señor, esa sabiduría que viene de Dios, que ayuda a que nosotros ese conocimiento, ese entendimiento, ese caminar durante todo, ¿sí?, pero vayámoslo aquí entonces, de acuerdo como tengo escrito, se me va yendo mucho se me va yendo la chiripioca. Entonces vino el enemigo sobre esa parte de la creación y destapó unos deseos que eran deseos de la carne. ¿Qué deseaba esta mujer? Esta mujer deseaba comer de ese fruto, del fruto prohibido, de aquel fruto que Dios le había dicho a Adán, no podéis comer de esto, sino solamente de este. ¿Y qué pasó? Esos deseos de la carne también eran unos deseos de los ojos. Estaban todos levantándose cada rato. Y es así como también había una forma que se llamaba soberbia. Soberbia, o sea, no querían atender, no querían aceptar la orden. Estaban en contra de la orden, eran desobedientes por naturaleza. Cuando la naturaleza de ellos era una naturaleza adámica, una naturaleza llena de Dios. O sea, donde ¿qué hizo Dios? Tomó del polvo, ¿sí?, hizo el muñequito, sopló aliento de vida en su nariz, ¿sí?, creando todas las cavidades y todas las cosas, pero fuera de eso nos dio un alma y nos dio de su espíritu. Y así, mis amados hermanos, les tocó a ellos verdaderamente entregar algo a aquel que no tenía nada, que había sido expulsado y que estaba ahí en castigo, y de pronto él tomó, ¿qué? Se llamó el príncipe de este mundo. Eso lo dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Y o en Juan 14:30, lea Juan 14:30. No hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Amén. ¿Sí ven? Entonces no podemos, si Jesús estaba apartado de él, prácticamente Jesús estaba apartado y Dios apartó al Hijo, todo el tiempo lo apartó. ¿Para qué? Para que no fuese tocado por el enemigo. Entonces lo cubrió. Y es así como nosotros venimos, después del pecado de Adán y Eva, nosotros venimos a ser físicamente vivos y espiritualmente muertos. Y esa espiritualidad muerta, ¿sí?, que era por el pecado, tenía un pago. Y ese pago es muerte. Teníamos que morir para poder verdaderamente entonces buscar de la gloria de Dios. Entonces, en nuestros primeros años de nuestra vida, o sea, los que yo tuve, ¿sí?, que no conocía del Señor, que sí conocía que mi mamá me llevaba de la oreja todo el tiempo,
hacia la iglesia tradicional, tal que yo me sentaba allá, todo mal geniado, encarado, ¿sí? Y yo esperaba que solamente dieran la última palabra, que era la paz. Y yo salía corriendo como un endemoniado, ¿cierto? Y es así como nosotros aprendemos a sobrevivir, a tolerar, a defendernos, con una ilusión de tener algo, de ser algo en la vida, de tener un éxito. ¿O cuántos de ustedes no le ha pasado eso? Que queremos hacer las cosas y si nos dicen, venga, lave tornillos, uno va y lava tornillos. ¿Por qué? Para que le den unos peditos para uno poder comprarse algo o ir a donde uno quiere ir. Lo que desea su carne, ¿cierto? Yo fui lavador de tornillos. Yo trabajé en un taller de mecánica. Yo vendía empanadas. ¿Por qué? Porque buscaba, también alquilé cuentos. Sí, el tipo que me dijo a mí, venga para acá, usted me cobra los cuentos, me cobra el alquiler de los cuentos y a usted le doy para que usted vaya el domingo a ver películas. Y yo era feliz. Pero me iba muy bien en el estudio, gracias a Dios. Sí, siempre me iba bien, o sea, siempre sacaba por encima las notas. Esa identidad y ese es el propósito que tenía usted en ese mundo, ¿sí? Es lo que Dios quiere que sepa, cuál es el verdadero propósito que Él tiene con usted. Porque el propósito de Dios es con todos, con los que están afuera y con nosotros. Pero el propósito de Dios es, los que están afuera han sido desobedientes y se han encargado de no aceptar la palabra, no aceptar verdaderamente lo que les manda el corazón, sino quieren, o sea, ellos han estado viviendo y han logrado conseguir, unos han podido sobrevivir, otros han podido verdaderamente alcanzar éxito en determinadas cosas, si no, fíjese usted en los cantantes. ¿Sí? Hay canciones de los cantantes que vienen con la parte subliminal por debajo, ¿sí? Y que verdaderamente traen, ¿sí?, el canto del enemigo. Y es así como esas canciones se vuelven canciones tan importantes. Y las compran a grandes cantidades de dinero, ¿cierto? Pero ¿qué? Lo que andábamos buscando en ese momento era en el mundo natural, andábamos buscando era esa identidad y ese propósito de la vida. Por eso teníamos un vacío. ¿Quién puede llenar el vacío? Necesitamos un espíritu. Entonces todo el mundo anda detrás de buscar a alguien que le diga que el espíritu de Dios es aquel que está en aquel lado y entonces le empiezan a enseñar una palabra que no es y lo vuelven de pronto una persona, un mago blanco o lo que sea, cualquier cosa de esas. No quiero pronunciarlo. Y por eso entonces viene algo, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces nosotros, fíjese que nosotros éramos ellos antes de, pero vino algo maravilloso, vino algo hermoso, vino ese cumplimiento de la misericordia de Dios. Por eso Dios es amor. Dios no es amor porque es que está escrito allá, es que allá dice Dios es amor. Yo me compré como unas 50 calcomanías de esas en el año 1998. Dios es amor, y yo le ponía Dios es amor a todos los lados. Pero verdaderamente yo no entendía por qué Dios era amor. Hasta que vino a mí el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría de saber que Dios es amor. ¿Pero por qué? Porque Él nos amó a nosotros desde el comienzo de los comienzos. O sea, Él nos amó a nosotros tanto, tanto, tanto nos amó, que cuando vino el pecado de Adán y Eva, yo creo que Él tuvo que haber llorado bastante. Tuvo que haberse ido caminando así. Eso es una parafraseando, ¿cierto? Para que la pastora después no me diga, pero es que eso no está en la palabra. Él vino caminando y entonces iba así caminando, agachado, Señor, ¿por qué mi hijo va a hacerme esto si yo lo tenía para que él pudiese disfrutar de todo esto? ¿Cuántas veces a nosotros como padres nos ha pasado igual?
¿Cuántas veces cuando nosotros queremos que nuestro hijo haga algo para que sea para beneficio de él hace lo contrario y uno lo ve como cae y se pega el costalazo y uno corre a defenderlo, corre a... ¿Qué le pasó? Bueno, fue que se raspó, fue que se rascó, se fracturó. Y es así como Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de juicio. Él es un Dios de orden. Entonces, ¿el qué hizo? Él tuvo que mandar a alguien. ¿Y ese alguien se llamó qué? Ese alguien se llamó Jesús. El Emmanuel. Ese alguien se llamó aquel que tenía que venir. ¿Para qué? Para poder cambiar todo el esquema y hacer entender que lo que se estaba hablando nos llevaba a la muerte. Si nosotros hubiésemos seguido sin Jesús, créame lo que todo el mundo estaría ahorita hablando, ¿sí?, de lo que los fariseos tenían como costumbre. Y resulta que vino Jesús, se crucificó por nosotros, nos dio a nosotros su sangre, fuimos nosotros redimidos, ¿sí? Vamos en busca de la redención completa para poder tener la salvación. Y hay personas que si les ha olvidado esto, que lo conocen tan bien, ¿sí?, porque la palabra lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 20. Conocieron, vieron, tuvieron, degustaron, ¿sí? Como dijo Pablo en una carta, dijo, ¿cómo es posible que ustedes, después de que hayan degustado del Espíritu de Dios, ahora se regresen atrás? ¿Pero por qué razón? Porque, mis amados hermanos, necesitamos verdaderamente involucrarnos. Yo siempre he dicho que una sociedad no funciona sin que el corazón de cada uno esté metido dentro de la sociedad. Cuando uno ya está metido dentro del camino del Señor, a uno ya no, las cosas se le hacen tan fáciles, soltar lo que uno tiene para entregarlo, tan fácil. ¿Por qué? Porque uno ya sabe que Dios en su infinita misericordia quiere que yo suelte esto para Él poderme dar algo. No sé qué es, pero Él me lo quiere dar. Tengo que soltarlo. Porque la palabra de Dios dice, es mejor dar que recibir, ¿cierto? Y si nosotros damos, tenemos que dar ¿con qué? Con amor, ¿cierto? Con todo el corazón, con toda la entrega. ¿Sí? Por eso lo llama el dador alegre, claro. Y es así como Dios quiere también que nosotros, por eso le digo que tenemos que caminar ¿en qué? En Cristo. Para caminar en Cristo. Ahora, óigame bien. Dios es un Dios todopoderoso, porque es el único, es el que hizo todo. Pero para poder Dios decir la palabra, necesitó del verbo, de la palabra, ¿cierto? Y la palabra lo dice Juan, que el verbo se hizo carne, ¿cierto? ¿Vale? Pero también el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Estoy hablando de Génesis capítulo 1, versículo 1. No me he salido de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Y es así como verdaderamente, vámonos a primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces, para eso vino Jesús, ¿para qué? Para deshacer las obras del maligno. ¿Sí? Y Jesús cumplió con ambas tareas. Él tenía dos tareas. Pues tendrá muchas más, pero las importantes para él, que Dios le había colocado primero que tenía que salvar la humanidad. Tenía que tener una reconciliación, o sea, Dios quería reconciliarse, pero esa reconciliación de Dios se hizo por intermedio de su Hijo. ¿Pero por qué razón? Porque Él amaba tanto a su enemigo, que éramos nosotros, porque nosotros éramos enemigos de Él. Éramos enemigos, por eso la palabra de Dios dice que tenemos que amar también a nuestro enemigo. ¿Me han entendido hasta ahí? Es ese enemigo que éramos nosotros y que por intermedio de algo, una transformación, porque es tan bonito caminar como oruga, ¿cierto? Pero sería bonito también caminar como una oruga redimida, todo el tiempo abajo,
creyendo que somos santos y no somos santos, creyendo que estamos en lo alto sin ni siquiera ver lo alto. ¿Será que esa oruga redimida sí funcionará? Yo creo que no, ¿cierto? Hay mucha gente que está de oruga redimida. Esos que están afuera, esos que no han querido conocer del Señor, aquellos que no quieren obedecer la palabra de Dios, que no quieren llegar a lo que es el comienzo de los comienzos. El comienzo de los comienzos es que nosotros, mis amados hermanos, tenemos un propósito dentro de nosotros, dentro de este ser, alma, cuerpo y espíritu, con alguien que nos hizo a nosotros y nos formó. Yo me quedaba asombrado cuando veía en televisión aquellas personas que habían sido adoptadas, donde el papá las había dejado de pronto en la guardería, allá en la parte de ese orfanato, la dejó allá, el otro que ya que porque de pronto mataron al papá o la mamá, sí, pero esas personas adoptadas, esos niños que ni siquiera tenían conocimiento de nada, que llegaron a crecer, que fueron adoptados por personas que las llevaron a un sitio, les dieron todo el amor, les dieron el estudio, los pusieron sobre, ¿sí? Y llegaba esta persona y empezaba a decir, ¿y dónde está mi papá biológico? Yo lo quiero conocer. Yo lo quiero conocer. Yo quiero conocer a mi papá biológico. Y este papá, que todo había dado, tranquila mija, tranquilo mijo, yo le doy el pasaje, tal cosa, para que vaya y tal cosa. Entonces yo llegaba y miraba eso y decía, wow. O sea, si ellos que no tienen el papá, que no lo han conocido, que no saben, ¿sí? Que de pronto, pues sí, tienen el DNA, y de pronto tiene la cara así toda arrugada para un lado, ¿sí? Y el otro tiene los ojos azules y el papá tiene los cabellos blancos, cabello amarillo y los ojos azules y todo fornido y él es, ¿ve? Y este papá que los quiere con todo el alma, ¿cierto? Y estos deciden buscar al papá biológico que de pronto puede estar allá también, un borracho por allá tendido en el piso, ¿sí? Entonces dije yo, claro, Señor, a nosotros, a todos nosotros, nos nace dentro de nosotros ir a buscar a nuestro Creador. Ir a buscarlo, tenemos que buscarlo. ¿Cuál es nuestro Creador? Entonces empezamos a tener la ansiedad de buscar a alguien para que ese sea nuestro Creador. ¿Y qué hace el enemigo? El enemigo va y nos mete el dedo por la boca y fuera de eso nos lo saca por los oídos y nos mete por los ojos y nos vuelve, ¿sí? Y nos da el velo. Segunda de Corintios, sí. Y tenemos ese velo y aún seguimos convencidos de que ya tenemos, entonces tenemos que honrar esta batería porque es la que me habla todos los días, me dice, bueno, entonces hermano mío, tal cosa, bueno, muy bienvenido, que entonces levante los brazos y yo levanto los brazos como cualquier bobo. ¿Pero por qué? Porque estoy plenamente convencido de que ese es mi Dios. Cuando verdaderamente dentro de nosotros tiene que haber alguien que verdaderamente me diga a mí, ven, ese no es su Dios. Está usted MEPP. No le digo qué es para que no. Y es así como usted, mi amado hermano, ve a esa cantidad de gente que va como un borrego, que de pronto en un momento Dios le ha dado un talento, un don, o le ha dado de pronto 2 talentos, 3 dones, 4 talentos, 5 dones, ¿sí? Y de pronto llega y se presenta, ¿sí? Y ese tipo verdaderamente en su corazón anda buscando ese Espíritu de Dios. Es cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben. Y es así como Dios quiere que nosotros, mis amados hermanos, nosotros conozcamos de la palabra de Dios y nosotros verdaderamente vislumbremos la gloria de Dios, conozcamos el misterio de Dios, porque no para todos fue el misterio de Dios revelado. Eso lo dice el apóstol Pablo. Sino Dios tuvo en el amor de Él que nosotros pudiésemos verdaderamente ser llamados. ¿Sí? Porque muchos fueron los llamados, pero también Dios dijo, venga para acá. Quédese por acá, y uno con ganas de coger para otro lado, y quédese por acá, y uno con ganas de coger para otro lado. Yo creo que de pronto la camisa se le tuvo que haber desgarrado uno cuantas veces. Y Dios es tan bonito, tan hermoso, que a pesar de que uno de pronto lo lleve a conocer un año, le da un conocimiento tan grande que es como casi 20, 40 años, con toda la vida. Por eso nadie de nosotros, o sea, ningún predicador, ningún líder, nadie puede decir que es más que el que está atrás. ¿Por qué? Porque en un momento dado Dios lo puede convertir en el que está atrás y trae el que está atrás adelante para que verdaderamente nos hable. Por eso Cristian les decía,
tenemos que verdaderamente es ser obedientes. Si a nosotros Dios nos coloca a que nosotros cantemos en la esquina, pues cantemos, porque a lo mejor de pronto nos sale la voz tan bonita que todo el mundo viene y nos tira piedras o de pronto nos tira un poco de rosas. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo, mi amado hermano? ¿Qué sé yo? O sea. Y es así como Dios verdaderamente cumplió con ambas cosas. Cumplió, nos salvó, ¿sí? Y desarmó ¿a quién? Al maligno. ¿Por qué? Porque Él en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 15. La palabra de Dios dice así, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, fíjense que nosotros lo tenemos ahí clarito. Es que más claro no canta un gallo. Más claro no canta un gallo. ¿Para qué? Para que nosotros tuviésemos vida. ¿Pero vida en qué? Vida en abundancia. Para vida eterna. Es que el plan de Dios es que nosotros podamos gozarnos en esta vida, gozarnos en lo que estamos, disfrutemos de lo que tenemos, sea poco, sea mucho, pero que tenemos que tener el amor en Cristo Jesús para que cuando venga lo poco, usted pueda hacer algo importante y pueda verdaderamente vivificar el nombre de Dios para que Él después lo coloque en lo mucho. Porque la palabra de Dios dice, siervo fiel, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y la palabra de Dios no miente, es verdad. Entonces yo tengo que ser fiel en lo poco. Yo no sé qué querrá decir Dios con lo mucho. Porque a lo mejor de pronto, si en lo mucho es que yo me vaya con Él y esté con Él en la presencia de Él, arriba en lo alto, ¡wow! ¡Qué mejor que eso! Cuando uno empieza a conocer de Dios, cuando uno empieza a saber de su palabra, cuando uno empieza a ver, para uno la muerte está sojuzgada. Para uno la muerte no es muerte, es un sueño que tenemos que vivir, donde vamos después a pasar y vamos a estar con aquellos con los cuales nosotros estábamos en Cristo Jesús, de gloria en gloria. Por tanto, mis amados hermanos, Él fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. Y nos dio vida eterna, y esa vida eterna es una vida que es con una esperanza actual y con una esperanza futura. Porque tenemos vida en este momento. Ya no somos muertos, nosotros somos huesos ya establecidos, cuerpos donde caminamos y caminamos siempre en el camino que Dios tiene establecido, que es yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino. Vayámonos a 1 de Juan capítulo 5 versículos 11-12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo Jesús. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no lo tiene, al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Sí, hasta el 12. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que entender, o sea, lo que Dios quiere es que nosotros verdaderamente seamos, como decir, esos profesionales, ¿sí? Que cuando terminamos ya el último año de la profesión, o sea, cuando terminamos el último año de esa universidad, ¿sí? Él quiere que nosotros entonces salgamos, ¿sí? Y que cuando recibamos el diploma, sea un diploma como cristocéntricos, verdaderamente conociéndolo a Él, entendiéndolo a Él, sabiendo de Él y recibiendo de Él todo. ¿Para qué? Para que podamos caminar en Cristo. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Y el plan de Él, mis amados hermanos, es que, mire, fíjense que antes de que nosotros, antes de ser salvos, estábamos conformados, o sea, estábamos conformes en el mundo en que vivíamos. Estábamos conformes en el mundo en que vivíamos. Había algunos que de pronto tenían sufrimientos, entonces, ¿qué habían hecho? Habían hecho un mecanismo de defensa para poder
defenderse de ese sufrimiento. Habían otros que estaban súper bien, entonces, ¿qué pasaba? Entonces iban de éxito en éxito y no les importaba más nada. Por eso muchas veces yo les he dicho a ustedes que yo, gracias a Dios, yo no me fui por otro lado, porque si hubiese ido por otro lado, yo no pudiese estar aquí donde estoy con ustedes. Porque hubiese conocido otra cosa y me hubiese conformado con otro mundo. Hubiese tenido otras cosas que las estaba viviendo. ¿Sí? No vivificando porque no estaban en el espíritu, pero sí estaba viviéndolas. Y me gustaba mucho. En ese tiempo me gustaba mucho. En ese tiempo, mis amados hermanos. Esta es la carne, ¿cierto? Unas mentes programadas, ¿sí? Estábamos conforme a este mundo y vivíamos independientes de Dios. Hacíamos hostias para el enemigo. Todo el tiempo llegábamos felices. ¿Qué mi amor? ¿Qué más? ¿Cómo te encuentras? Bien, ¿sí? Y de pronto a la media hora sonaba el celular. Y yo, mi amor, entonces, ¿qué? Mamita, que tengo que irme a trabajar. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Ahora me levanto a las 4 de la mañana, pero antes me levantaba a las 4, 4 y media para irme, ¿qué? De parranda, de jurga, sí, hasta las 7 de la mañana y poder después llegar a la oficina a trabajar. Eso es cuando está uno conformado en el mundo, conforme al mundo. Y mi mente estaba programada para hacer eso. Estaba programado. De pronto puede que a ustedes de pronto le parezca algo, wow, demasiado terrible, pero en ese momento yo estaba viviendo así. Era eso. Estaba en el fondo, estaba lleno de lodo, estaba lleno de todo lo que ustedes quieran ver. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Entonces el Señor me trajo a este mundo, me trajo al mundo espiritual, cambió mi vestimenta, ¿sí? Así como le pasó al hijo pródigo, o así como pasa en Josué, en Zacarías capítulo 3, creo que es el 4, ¿sí? Donde le dice, quítenle esa vestidura, pónganle esta otra nueva, y le colocó un anillo y lo mandó a lavar, lo bañó con todo. Yo creo que para mí tuvo que haber necesitado de pronto unos 15 estropajos, para poderme quitar toda esa coraza que yo tenía. Y es así como verdaderamente Dios colocó en mí. Pero ¿qué pasó? Él vino, ¿sí? Él vino, me hizo criatura nueva, me transformó. Ya en ese momento yo paso de hacer esa oruga redimida a hacer de pronto esa crisalia y empiezo yo a sacar mi cuerpo, a sacar mis alas, ¿sí? A desprenderme de esa crisalia para poder volar. Pero Jesús dice en el capítulo 17 de Juan, dice, Padre, yo no te pido que lo saques del mundo, sino que le des poder. ¿Y ese poder de dónde viene, mis amados hermanos? Ese viene del Espíritu de Dios. Y en esa medida que esa crisálida empieza a abrirse, en esa medida que empieza a sacar las alas, la derecha, la izquierda, la mariposa, ¿sí? Y de pronto empieza a sacar la cabeza porque creo que es lo último que saca. Y sale y ve algo maravilloso, dice, wow, ya no veo la tierra, ya no como tierra. Y es algo cuando usted empieza en el primer amor con Dios, empieza usted a comer palabra de Dios, pero que le da, o sea, yo creo que si uno se pudiera comer tanta palabra, yo creo que uno en los primeros años con Jesús, con el Dios Todopoderoso, uno come palabra, pero a la lata, ¿yo? Y después le pasa. Entonces, ¿qué pasó con esa mariposa? Se salió tal cosa, y como yo le decía a este señor, le dije yo, y si la mariposa de pronto decide, en vez de volar alto, decide volar a la mitad, o de pronto decide volar más abajo, ¿qué sucede con la mariposa, mis amados hermanos? Viene cualquier elemento del externo, cualquier elemento y se lo come. Viene cualquier elemento y de pronto lo toma. Viene cualquier hombre y dice, uy, qué bonita la mariposa, y la coge y va y la pone en un cuaderno y dice, míreme, mariposa tan bonita, hermosa, preciosa, hojas, las alas tan bonitas, porque lo hemos visto, ¿cierto? Pero si la mariposa, en vez de volar bajo, decide volar alto, decide volar mar adentro, decide verdaderamente vivificar la palabra de Dios, decide vivir en Cristo Jesús y elevarse, y empieza usted a ver esa persona que es, cuando empieza usted a ver la que es, que refleja
refleja el testimonio de Jesús. Que a veces hay gente que dice, uy, pero es que se parece tanto, es que yo lo vi como si fuera el Señor Jesús. Y cuando ahí se acerca y lo ve toda con la camisa ahí, dice, es que la camiseta es de color como blanco. Ya el domingo les dije que el Espíritu Santo venía de negro y estaba de azul, ¿cierto? Entonces fíjense que hay cosas y uno tiene que empezar a eso. Entonces cuando viene Dios, Dios a nosotros nos permite vivir en el mundo y que aún tenemos que tratar con la carne, mis amados hermanos. Tenemos que verdaderamente empezar a quitarnos todas esas costras para que empecemos verdaderamente a ver lo que tenemos nosotros. Uy, pero es que esta es mi carne. Yo la había visto como si fuera de pronto una costra esas de pescado, esas de camaleón. Y resulta que la carne es una carne suave, como la que usted se ve, que siente todas las cosas, ¿cierto, mi amado hermano? Entonces debemos nosotros, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, mi amado hermano. Es usted el que se salva. Cristo Jesús vino, lo transformó a usted y le dio la opción para que usted, en la medida que usted camine, en la medida que usted se haga manifiesto, en la medida que usted sea el dinamis, aproveche lo que tiene del Espíritu de Dios. En esa medida usted se vaya transformando, vaya quitando todo lo que tiene para que usted se convierta en alguien que, como dice el Señor, unánime juntos, estaba en el aposento alto. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Para que usted verdaderamente sea esa persona, para que usted sea eso, ¿sí? Y que debemos acompañarnos en nuestra salvación con temor y con temblor para cumplir ¿qué? Su buena voluntad. Eso está en Filipenses 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Fíjense que tenemos que verdaderamente sacrificarnos nosotros para poder ¿qué? Para poder estar. Hay cosas que en un momento dado a mí me han gustado, pero tengo que dejarlas. ¿Por qué? Porque Jesús en su palabra me dice que tengo que dejarlas. Hay comidas que me gustan. Yo lo decía clarito, yo decía, y fuera de eso, mire que el Señor a mí a uno lo pone muchas veces, lo pone enfrente de la tentación, ¿cierto? Yo decía, a mí me gustan mucho las morcillas. Ay, Señor. Todos los que han estado, que son viejitos, conocen que en Bucaramanga existía un sitio que era el Parque Santander, donde estaba San Andresito antes. Y allá llegaba Copetrán y tal cosa, y llegaba una señora con 2 olladas grandísimas llenas de morcilla. Y otra ollada llena de yuca. Y en otra llegaba y, ¿sabe qué? Y colocaba la agua de panela, o sea, la limonada con panela. Y yo con mi primo nos íbamos y nos comprábamos 3 bolsas para cada uno. O sea, una bolsa era la yuca y la papa, y otra bolsa era una con morcillas gruesas y otra con morcillas delgadas. Y comíamos con una felicidad. ¡Wow! Y resulta que ahorita que me fui para Málaga, ¿sí? Ya en el camino del Señor, porque esas son hechas con sangre, me fui para Málaga, y en Málaga, wow, unas morcillotas igual que las que yo veía cuando estaba joven. Y se me templaban los dientes, ¿sí? Y me cascadeaban la dentadura, y yo hacía, Señor, y yo acabo con... Y pasaba corriendo así como José, pasaba rápido y trataba de evitar ese sitio. Y después dije, no, pero ¿por qué tengo que evitarlo si estoy en Cristo Jesús y tengo la fortaleza de Él? Diga el débil, fuerte soy. Y empecé a caminar por ese paso por el lado de ellos. Y es así como Dios te coloca a ti, mi amado hermano, en un momento en el cual tú tienes que confrontar tu problema, ¿sí? Para saber si tú has podido verdaderamente resolver ese problema en Cristo Jesús. ¿Sí lo han comprendido? Vamos a finalizar porque empezamos temprano. Yo le dije a la hermana que empezábamos temprano. Pero acuérdese, mi amado hermano, que ahora Jesucristo ha vencido al maligno, pero de acuerdo a primera de Pedro,
Martín. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. La palabra de Dios dice de esta forma: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es así como el enemigo anda buscando como león rugiente para devorarnos a nosotros. No crea que no lo tiene, que cuando usted salga de aquí no lo va a encontrar por ahí en cualquier parte. Se lo encuentra. ¿Por qué? Porque él está dando una vuelta, así como lo dijo en Job. ¿Pero qué si es que usted no me permite tocarlo? Y yo estoy dándole vueltas todo el tiempo. Estoy caminando todo el tiempo en Cristo, en el mundo, para poder estar con Él. Por eso nosotros tenemos que someternos a Dios y tenemos que resistir al enemigo, ya que toda autoridad le fue dada a Cristo en el cielo y en la tierra, y debemos saber que Dios a nosotros nos ha dado autoridad para hacer, ¿qué? Su voluntad. Vayámonos a Santiago 4, 6, 7. Pero es la mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Por eso Jesús dijo, consumado es, consumado. Completamente, cuando Él vino, hizo lo que hizo, Él consumió, Él hizo todo, lo hizo perfecto y bien. O sea, Él lo hizo sin ningún cambio. Somos nosotros los que tenemos que tomar posesión y posición de lo que Él dijo, de ese consumado, ¿sí? Y traerlo a nuestra vida y hacerlo vivificar. O si nos da temor, nos da miedo, pues entonces, listo. ¿Vale? Y fuera de eso, Jesús dijo y nos dio un ejemplo. Porque, ¿qué hace el Señor? El Señor quiere que la voluntad del Padre también se haga manifiesta en nosotros, mis amados hermanos, y que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayámonos a 1 de Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Y así podemos nosotros entonces corresponderle a Él para poder acabar la obra, porque eso lo dice en Juan 4:34. Y en Juan 4:34, lo leo. La palabra de Dios dice así de esta forma, dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nosotros somos llamados para poder acabar la obra de Cristo, pero también para poder hacer la voluntad de Dios. Les dejo esa inquietud. Y continuaremos en el próximo capítulo. Padre Celestial, gracias por todo, mi amado Dios. Te damos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, mi amado Dios, porque a eso hemos venido, Señor, a exaltar tu nombre, Señor. Tú lo has dicho, mi amado Dios, no hay nada que nosotros digamos que no seas porque tú lo has dicho. Porque Jesús, tu amado Hijo, tu Hijo unigénito, el Hijo amado, aquel, dijo, cuando vino al mundo dijo, yo vine a hacer la voluntad del Padre. Por eso nosotros, mi amado Señor, nosotros queremos hacer tu voluntad, mi amado Dios, pero también queremos cumplir con la palabra escrita, Señor, porque todo está escrito, Señor, por ti, en ti y para ti, mi amado Dios. Padre, te pedimos que seas tú, Señor, cada día, llevándonos, guiándonos, dirigiéndonos en el poder de tu Espíritu, para que podamos magnificar, Señor, para que podamos verdaderamente vivificar tu palabra, Señor, y que podamos verdaderamente disfrutar contigo allá en el cielo, Señor, en la Jerusalén celestial, en el nombre de Cristo. Padre, te pedimos que nos lleves con bien a donde vamos. Te pedimos que lleves con bien a nuestros hermanos que van de viaje. Te pedimos, Señor, que cada día seas para ellos, Señor, la unción, la gloria, la bendición, Señor, y que ellos te vean a ti, Señor. Para que cuando vengan, Señor, nos den un testimonio de eso maravilloso que tú has hecho en ellos, mi amado Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del